día número 55. Esto ya adelanto que es un poco repetición de lo que hemos estado hablando todos estos días, pero como estamos hablando del mobiliario a medida, quiero dedicarle un día completo a la coherencia visual. Al final, cuando integramos todos estos elementos en nuestro espacio, hacemos carpinterías, elegimos el suelo, las paredes, el techo, tenemos un sofá, tenemos una mesa, tenemos una cocina, tenemos muchísimos elementos y todos estos elementos tienen que tener esa coherencia visual. Esos elementos tienen que leer un lenguaje parecido o no, pero tienen que tener un vínculo. Y cuando digo o no, es porque no necesariamente todos los elementos tienen que ser esa conexión, ni todos los elementos tienen que ser nuevos. Al final nosotros estamos haciendo nuestro proyecto. Hay muchísimos proyectos que empiezan por una pieza aislada, empiezan por una pieza que se hereda, empiezan por un sofá que tiene una historia, empiezan por un algo que ya determinan la historia del proyecto y a lo mejor determinan el lenguaje del proyecto o quizás son esa pieza aislada que no tiene nada que ver con el proyecto pero encaja con el proyecto. Pero el día de hoy quiero recalcar la importancia de esa coherencia visual y a veces no es sencilla. Os pongo un ejemplo. Si tienes un espacio que es súper moderno, hormigón, piedras, líneas rectas, todo muy contemporáneo y quieres meter una silla del siglo XVI porque esa silla pertenece a tu familia, es una silla que quieres que forme parte de tu historia y no encaja para nada en tu interior y en tu proyecto. Haz que encaje. Si tenemos esa silla, que a lo mejor es una silla muy tradicional y la tapizamos con un damasco, la vamos a hacer todavía más tradicional. Y puede funcionar muy bien. Pero si quieres integrarla y quieres que esa silla forme parte de esa coherencia visual de tu espacio, puedes tapizarla con una tela más contemporánea, con una tela más actual. Entonces, en vez de optar por un tapizado muchísimo más clásico, si utilizas un lino con mucha textura o una tela más contemporánea, de manera inmediata esa silla con esa forma tan tradicional empieza a tener un lenguaje mucho más contemporáneo y entra en esa coherencia visual. Y para mí, y esto es a título personal, pero cuando los espacios están tan analizados y son tan coherentes, suelen ser muy atemporales y suelen pasar el mejor de los exámenes, que es el tiempo. Y con esto termino el día número 55. Mañana, día 56, cómo hablamos con nuestro carpintero, cómo hablamos con el fabricante. Os lo cuento mañana. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y hasta mañana.